Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a resolver un problema de balance de materia y energía en un proceso industrial de evaporación, cristalización y secado. Para ello haremos uso de las tablas de vapor saturado, diagrama de Durin, así como carta psicométrica. Dado que el problema es un poco largo, dividiré el mismo en tres partes y os dejaré en la descripción del vídeo los enlaces para el resto de partes. Así es que sin más, vamos para allá. El problema dice así: se quieren obtener cristales de cloruro de sodio con un 0,3% de agua. Para ello, se dispone de 760 kg/h de una disolución de cloruro sódico al 10%, que es tratada en un evaporador, donde la disolución se concentra hasta el 20%. El evaporador trabaja a 0,15 kg por centímetro cuadrado y utiliza vapor de agua a una presión absoluta de 2,5 kg centímetro cuadrado como fluido de calefacción. Después, la disolución concentrada obtenida en el evaporador se introduce en un cristalizador por enfriamiento, obteniendo unas aguas madres que contienen un 11% de cloruro de sodio y unos cristales con un contenido en agua del 5%. Por último, los cristales obtenidos son introducidos a un secador rotativo. 500 kg/h de aire utilizado entran al secador a una temperatura de 44 grados y humedad absoluta de 4 gramos de agua por kilogramo de aire seco, saliendo a una temperatura de bulbo seco de 15 grados. Vale, pues se pide representar el proceso y calcular los flujos y composiciones, calcular la superficie de calefacción del evaporador si el coeficiente global de transmisión de calor U es 1200 kilocalorías por metro cuadrado hora grado Celsius, calcular las propiedades termodinámicas del aire de entrada y salida del secador, por supuesto, y calcular el calor cedido por el aire al sólido en el secador. Para resolver el problema nos dan una serie de datos como son la entalpía de la alimentación al evaporador, 32 kilocalorías por kilogramo, la entalpía del concentrado del evaporador, 125 kilocalorías por kilogramo, y el calor específico del evaporado en el evaporador, 0,5 kilocalorías por kilogramo y grado Celsius. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es representar el proceso. Tenemos tres operaciones: un evaporador, un cristalizador y un secador. Bien, el evaporador, por supuesto, tiene su circuito de calefacción, que representamos así, y vamos a ir dibujando ya las diferentes corrientes. Vale, pues el proceso consiste en lo siguiente: tenemos una alimentación de cloruro sódico en agua, que vamos a llamar F, que tiene una cierta fracción másica. Aquí los datos que nos dan es en masa, en kilogramos, una fracción másica que vamos a utilizar siempre, la fracción másica del soluto, del cloruro de sodio, y una cierta entalpía. A las diferentes entalpías vamos a denominarlas como H minúscula aquellas corrientes que sean líquidas y H mayúscula para las corrientes que sean en estado gaseoso, en estado de vapor. Vale, pues metemos nuestra disolución, más o menos diluida, en concreto tiene un 10% de cloruro sódico, la metemos al evaporador y el objetivo de un evaporador es concentrar la disolución. Es decir, vamos a obtener del mismo una disolución más concentrada, que vamos a llamar L, con una cierta fracción másica en soluto y una cierta entalpía. Vale, ¿qué ocurre en el evaporador? Bueno, pues el evaporador, a través del circuito de calefacción, calentamos esta disolución, la llevamos a ebullición y por tanto vamos a obtener por arriba una corriente de vapores que vamos a denominar V, que va a tener una entalpía, le llamamos H mayúscula porque es en estado gaseoso, H sub V. Corriente V que estará formada únicamente, y esto es importante, por disolvente de la disolución, en este caso por agua, o sea, será vapor de agua, no tendrá nada de soluto. Por tanto, no indico aquí la fracción másica del cloruro sódico, ya que sería cero. Bien, esto es lo que ocurre en el evaporador y luego esta corriente, esta disolución concentrada L, pues se introduce a un cristalizador cuyo objetivo es obtener unos cristales que vamos a obtener por fondo de cloruro sódico y que van a pasar al tercer equipo, que es un secador. Esta corriente le llamamos C y va a tener una fracción másica X sub C.
Obtenemos unos cristales por fondo con una cierta cantidad de agua, una cierta humedad, por eso luego se introduce al secador para eliminar más humedad. Y del cristalizador obtenemos también lo que se denominan aguas madres, una corriente líquida, que vamos a denominar A, que van a tener también una cierta fracción en soluto, en cloruro sódico, que llamamos XUA. Y el último equipo es un secador en el cual entran los cristales húmedos y vamos a obtener unos cristales con menos humedad. Nuestro producto final, que sería, le vamos a llamar P, y van a tener una cierta fracción másica también, por supuesto, de P, porque les va a quedar algo de humedad. ¿Vale? ¿Qué otra corriente se introduce al secador? Pues tenemos una corriente de aire de entrada, que vamos a llamar A1, y una corriente de aire de salida, que vamos a llamar A2. Esta corriente de aire lo que va a hacer es extraer, va a robar parte del agua contenida en los cristales y va a salir del secador en la corriente A2. Bien, pues una vez representado el diagrama de bloques de nuestro proceso, pues ya podemos pasar para calcular los flujos y las composiciones, a plantear los diferentes balances de materia. Entonces vamos a comenzar con el evaporador. Bien, si nos fijamos en el evaporador y aplicamos un balance de materia global, tenemos que las entradas deben ser igual a las salidas, los flujos de entrada. Flujo de entrada tenemos F y como salida V más L. ¿Qué conocemos de aquí? Pues nos dice que lo que queremos tratar, la entrada del evaporador son 760 kilogramos hora. Pues 760 es igual a V más L. Ni V ni L lo conocemos, luego de esta ecuación no podemos sacar nada. Vamos a plantear ahora ecuación de balance por componente, por fracción de soluto, de cloruro sódico. Bien, si aplicamos la ecuación de balance parcial o por componente, sería F por X sub F es igual a L por X sub L. Como hemos dicho, la fracción de soluto en V es 0, por tanto no aparece ese término, no aparece en la ecuación de balance parcial. Bien, pues sustituyendo valores tenemos 760 por... Lo que nos dice es que la disolución de cloruro sódico entra al 10%. Luego la fracción másica sería 0,1. Es igual a L por la fracción, que lo que nos dice es que se concentra hasta el 20%, es decir, la fracción es 0,2. Bueno, pues si os fijáis, de aquí ya podemos calcular L y obtenemos un valor de 380 kilogramos hora. Bien, una vez obtenido L, volvemos a la ecuación de balance global y como veis, pues podemos despejar V. V sería 760 menos 380, arrojando un valor también de 380 kilogramos hora. Ya tenemos V y L, ya tenemos todos los flujos y composiciones del primer equipo, que es el evaporador. Pasamos al cristalizador. Y si planteamos un balance global para el cristalizador, tenemos que entra el flujo L y sale el flujo A más el flujo C. Igual que antes. ¿Qué conocemos de aquí? Bueno, pues L lo hemos calculado, 380 es igual a A más C. A más C no lo sabemos. Luego tenemos que plantear, igual que antes, el balance parcial, balance por componente. L por X sub L va a ser igual a A por X sub A más C por X sub C. Vamos a ver lo que sabemos de aquí. L es 380. La fracción en L ya la habíamos visto, era 0,2, es 0,2. A no lo conocemos. La fracción de A en soluto, según nos dice aquí, las aguas madres, obtenemos unas aguas madres que contienen un 11% de cloruro sódico, por tanto es 0,11. Más C y la fracción másica de C son los cristales obtenidos, unos cristales que tienen un contenido en agua del 5%. Es decir, que en cloruro sódico sería un 95%, fracción másica 0,95. Vale, pues tenemos aquí estas dos ecuaciones con dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas, tenemos que resolver el sistema y vamos a poder calcular así los valores de A y de C. Bueno, pues resolviendo el sistema, no lo vamos a hacer aquí, lo podéis comprobar, obtenemos un valor de A de 339,29 kilogramos hora y un valor para C
de 40,71 kilogramos hora. Vale, pues ya tenemos todos los cálculos del cristalizador. Vamos por último al secador. Bueno, pues aplicando un balance de materia global en el secador tenemos que entra la corriente C y el flujo de aire a 1 y obtenemos el producto final P, la corriente P, y el flujo de aire a 2. Bueno, de aquí no conocemos ni los... Bueno, sí, los flujos de aire sí los conocemos. Bueno, vamos a poner lo que conocemos. C, lo hemos calculado, es 40,71. Corriente de aire de entrada, lo que nos dice aquí es que se utilizan como aire de entrada 500 kilogramos hora. Es igual a P, que no lo conocemos, y la corriente de aire A2, que tampoco la conocemos. Luego, otra vez tenemos que plantear balance parcial por componente, que si lo hacemos para el soluto, en vez de para el agua, pues se nos va a simplificar bastante. Tenemos C por X sub C es igual a P por X sub P. No hay soluto, por supuesto, no hay cloruro sódico en las corrientes de aire, por eso no aparecen esos términos en la ecuación de balance parcial. Vale, pues sustituyendo valores tenemos 40,71 por X sub C era, a ver, lo volvemos a mirar, agua en madre, unos cristales, 5% de agua, 0,95 en cloruro sódico. Y P por X sub P, que esto no lo decía al principio, queremos obtener unos cristales en nuestro producto final con un 0,3% de agua, es decir, un 99,7% de cloruro sódico. Luego la fracción molar es 0,997. Bueno, pues de aquí, como veis, podemos despejar P, obteniendo un valor de 38,79 kilogramos hora. Si nos vamos ahora a esta primera ecuación, la ecuación justo de arriba, podemos calcular la corriente de flujo A2, obteniendo un valor de 501,92 kilogramos hora. Vale, pues ya tendríamos todos los flujos calculados. Ahora, es importante, nos será útil después, sobre todo para los últimos apartados, ver el agua que se transfiere del sólido de estos cristales que entran al secador, el agua transferida de estos cristales a la corriente de aire. Y si tenemos que entran 500 kilogramos hora de aire y salen 501,92 kilogramos hora, está claro que 1,92 kilogramos hora es la cantidad de agua transferida de los cristales al aire. Bien, pues con esto ya estaría terminado el apartado A. Para realizar el siguiente apartado, el B, ya tenemos que hacer uso de balances de energía en el evaporador, pero esto ya lo resolveremos en el próximo vídeo, que como digo, os dejaré el enlace en la descripción. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo.